la pérdida de la ciudadanía. Yo no he perdido ciudadanía, porque dice que si se pierde la ciudadanía por resolución judicial de interdicción, no tengo resolución judicial de interdicción. Por sentencia de pena privativa de libertad, no tengo pena privativa de libertad. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Tras la última resolución que le impide salir de viaje al expresidente Martín Vizcarra, su defensa presenta un recurso de apelación, acudiendo a otra instancia superior para que se revoque el impedimento y así logre realizar los viajes que tiene previstos. Aquí está el video. Señor magistrado, nos presentamos ante la presente audiencia para ratificar nuestro recurso de apelación contra la resolución 174 del 10 de noviembre del 2023. Como antecedentes, tenemos que hemos solicitado ante la primera instancia, el 2 de noviembre del 2023, una solicitud de viaje basándonos en el derecho de participación política que está prescrito, reconocido en el artículo 35 de nuestra Constitución. Para ello, estamos solicitando que nos den permiso para viajar a la región Loreto, Piura, Ancash e Ica, encontrándose vigente todavía las fechas para los viajes a las regiones de Ancash e Ica en diciembre y en enero. La resolución que estamos impugnando estrictamente en los fundamentos 12, 13 y 14, en las cuales se basan netamente en el fundamento jurídico 20 de la sentencia recaída en el expediente 3760 año 2004, acción de amparo del TC, que se relaciona con la inhabilitación política que se habría impuesto en contra de mi patrocinado. Los agravios de esta y que fundamentamos en nuestro recurso de apelación, es que ha habido una errónea interpretación de dicha sentencia del Tribunal Constitucional. Tenemos de que se ha resuelto en esta sentencia que solo los fundamentos 8, 21 y 22 son parte del fallo, más no el fundamento 20, que es solamente una mera narración teórica no vinculante para las entidades del Estado. El fundamento 8, 21 y 22 hacen referencia sobre la inhabilitación política ligada a la que se le impuso al señor Alberto Fujimori en su oportunidad y la cual versa sobre el acceso a los cargos políticos. Cabe resaltar de que en este fundamento 20 solo refiere de que hay niveles de inhabilitación en un nivel abstracto, no aplicado al caso concreto, ni tampoco al caso de mi patrocinado. Se refiere a que existe una posibilidad de una inhabilitación política cuando se le impide el ejercicio de la función pública y esto está regulado para los juicios políticos. De igual manera, hay una inhabilitación judicial que se refiere a la inhabilitación de derechos políticos y esto debe ser mediante una sentencia del Poder Judicial, lo cual no ha ocurrido en el caso concreto, pues mi patrocinado no ha sido sentenciado bajo condena alguna. Tenemos los artículos de la Constitución Política, el artículo 33 y el artículo 100. Y en este caso, bajo la figura de la inhabilitación política, en el artículo 100, que es aplicable, solo se refiere a la inhabilitación del ejercicio de la función pública, más no respecto a la creación de partidos políticos, respecto a la pertenencia o a la representación de estas. Es necesario también resaltar de que en el informe técnico 1298-2012, Servir, que hemos adjuntado a nuestro recurso de apelación, también refieren que la inhabilitación política solo se restringe respecto al derecho al acceso a los cargos públicos derivados de la elección, o cuando queda inhabilitado para postular, concursar, ejercer o acceder a cualquier cargo o realizar cualquier función pública, más no de pertenecer a un partido político. De igual manera, el informe técnico 611-2022, Servir, del 29 de abril del 2022, refiere lo mismo. Es importante también que para esta situación se debe tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 1014-2018 del 22 de octubre del 2020, en la que señala de que debe haber una reserva de jurisdicción al momento de querer imponer límites o restricciones. Estas restricciones para las autoridades administrativas deben estar emanadas legítimamente de sentencias judiciales. Entonces, señor magistrado, en este caso también se debe tomar en consideración el artículo 7, que es la
interpretación restrictiva respecto a los derechos. Esto quiere decir de que la interpretación restrictiva de la norma se debe dar cuando se restringe derechos. Y en este caso, en este caso, a mi patrocinado le están restringiendo el derecho a la participación política y que conlleva a otro tipo también de derechos, el derecho a la asociación, el derecho a la reunión y a la libertad de expresión y a la participación ciudadana. A ver, señora abogada, para entendernos, recuerden que acá estamos en una apelación de resolución. Y hasta ahora no nos ha dicho qué ha dicho el juez y qué dice usted. Eso es lo más importante. A ver. A eso quiero llegar, señor magistrado. Vamos a ver. Sí, señor magistrado, lo que dice la juez de primera instancia en sí es de que mi patrocinado no podría viajar en aplicación al fundamento 20 de esta sentencia del TC, ya que mi patrocinado ha sido inhabilitado políticamente en 2 oportunidades y que por esa razón, y también basándose en la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, él no podría tampoco pertenecer a un partido político. Y es por ello que en este recurso de apelación nosotros sustentamos de que debe haber una interpretación restrictiva en base a esa inhabilitación que le han impuesto. Él, además de no poder participar, bueno, en este caso, de ejercer cargos públicos, están pretendiendo de que tampoco ejerza sus derechos políticos ni que tenga participación ciudadana, lo cual es una cuestión que contraviene su propio desarrollo y su bienestar personal y incluso su proyecto de vida, porque él ha escogido ser político y en base a ello también tiene que expresarse y desarrollarse como tal. Incluso en anteriores oportunidades, su despacho judicial ya ha resuelto al respecto y ha señalado de que se debe reconocer el derecho a la participación política porque es la esencia misma del ser humano y porque el ser humano es político. Y eso es lo que también goza de ese derecho mi patrocinado, el señor Martín Vizcarra Cornejo, y está dentro de su esfera del libre desarrollo. Y para ello cito la resolución número 3 de la fecha 10 de junio del 2022 que ha sido emitida en el incidente 16. Y es a partir también de la decisión que ha tomado su despacho judicial en las anteriores ocasiones, es que mi patrocinado, Martín Vizcarra Cornejo, ha podido realizar el año pasado una serie de viajes con motivos políticos para difundir la idea política que tiene el partido Perú Primero. Es en ese sentido es que nosotros, como defensa, consideramos que sí le deben de revocar esta resolución 174 y le deben permitir viajar a las regiones de Ancash y de Ica, así como las demás. Por otro lado, hay como segundo agravio que la magistrada señala que mi patrocinado contraviene la inhabilitación impuesta al tener una representación activa en el partido político Perú Primero. Y esto es lo que ha señalado en el fundamento 14. En el fundamento 14, ¿qué es lo que dice la primera instancia? Que mi patrocinado, por ser presidente honorífico, líder y primer militante del partido Perú Primero, él tendría una participación activa del partido Perú y esto contravendría la inhabilitación impuesta. Sobre ello, quiero resaltar que la inhabilitación impuesta en 2 oportunidades, estas solo especifican que es respecto a ejercer cargos públicos, más no participar en el partido político. Además, quiero resaltar que las funciones que tiene mi patrocinado como presidente honorífico son ejercer la vocería del partido político Perú Primero, también implementar los comités regionales, provinciales y distritales del partido a nivel nacional, a cuyo efecto el Comité Ejecutivo Nacional propondrá un viaje para el presente año en el cual visiten todas las bases del partido. Encargar al presidente honorario la difusión de los principios, ideario y plan de gobierno a través de las capacitaciones. Estas son las 3 funciones que tienen que ver con mi patrocinado y así difundir la idea que tiene el partido Perú Primero y además ser parte de la población y de esa manera que también transmitir las ideas y educar al respecto sobre la democracia. Es por ello que nosotros
Es por ello que esta defensa solicita, en base a estos argumentos, que se revoque la resolución 174 y le permitan viajar a mi patrocinado, Martín Vizcarra Cornejo. Bien, la Fiscalía, 7 minutos. Gracias, señor presidente. Al respecto debemos señalar, ¿no?, sobre lo argumentado, que quién es el señor Martín Vizcarra Cornejo. Él está siendo acusado, porque ya nos encontramos, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía Supraprovincial, en etapa intermedia, en etapa de control sustancial de la acusación, por hechos de corrupción entre los años 2011 y 2014, cuando ejerció el cargo de presidente regional del gobierno de Moquegua. Y también fue presidente de la República del Perú entre marzo de 2018 y noviembre del 2020, que fue vacado de su cargo. Y, como ya ha señalado la señora abogada, cuenta con 2 inhabilitaciones por el Congreso de la República, en un total de 10 años, resoluciones legislativas 20-2020 y 16-2021 del 17 de abril del 2021 y 14 de mayo del 2022, respectivamente. Y ya que estamos en un pedido, ¿no?, de autorización de salida, tenemos necesariamente que invocar a una restricción que proviene de que anteriormente se pidió una prisión preventiva en atención a graves y fundados elementos de convicción. El Poder Judicial estuvo de acuerdo en cuanto a este extremo, más discrepó en lo que se refería al peligro procesal y revocó la medida por una medida de comparecencia restringida el 31 de marzo del 2021. Esto es cuando todavía no estaban estas resoluciones, ¿no?, de impedimento, pero se indicó que el peligro procesal podía razonablemente evitarse con una medida menos grave. Debemos de entrada que el pedido de autorización de salida es sobre 4 lugares: Loreto, Piura, Ancash e Ica. Respecto a Loreto y Piura, los pedidos de viaje son del mes de noviembre, por lo que ya carecería de objeto pronunciarse al haber operado la sustracción de la materia. En tal sentido, nos pronunciaremos sobre únicamente los 2 últimos pedidos, que son de Ancash e Ica, viajes del 28 al 30 de diciembre y el otro del 12 al 14 de enero del 2020. Ahora, el recurso impugnatorio expresa 2 supuestos errores judiciales. El primero, que según la defensa, el juez había equivocado al señalar que el señor Vizcarra Cornejo no puede ejercer sus derechos políticos, diciendo que una sentencia del Tribunal Constitucional lo prohíbe y que el acusado solo estaría inhabilitado para ejercer cargo público. Y como ya hemos escuchado, sería errado lo argumentado por el juez, porque según la defensa, el fundamento 20 de la sentencia del Tribunal Constitucional, el expediente 3760-2004, no sería vinculante, sino otros fundamentos. Y además indicaría que la inhabilitación de ejercer la función pública es distinta a la inhabilitación que suspende derechos políticos, tales como el de fundar un partido o el de representar, ¿no? Y para ello adjuntan los informes de Servir, concluyendo sobre este extremo de que ya esta sala se ha pronunciado indicando que la inhabilitación del Congreso no le inhabilitaba a realizar actividades del partido político en un anterior periodo también de autorización de viaje. Al respecto discrepamos porque, si bien, como podemos ver en la resolución en materia de impugnación, el APU, en el considerando 12, menciona el expediente 3760-2004 del Tribunal Constitucional, y cierto es que también indica que este fundamento 20 de la sentencia conceptualiza, utiliza esa frase, ¿no?, conceptualiza a la inhabilitación política, y que además guardaría relación con la inhabilitación impuesta a Vizcarra Cornejo por el Congreso de la República, de acuerdo al artículo 100 de la Constitución. Esto es, el magistrado correctamente indica que este fundamento 20 define en qué consiste la inhabilitación política, y también, como se desprende en la página 4 del recurso de la defensa, esta inhabilitación comprendería el impedimento de ejercicio del cargo, de ejercer el derecho de sufragio, de participar, fundar, organizar o representar a un partido político. En tal sentido, el argumento judicial no sería errado, sino iría en consonancia con ello. Y sin perjuicio de ello, debemos expresar que, si bien algunos fundamentos o todos de una sentencia del Tribunal Constitucional pueden constituir precedentes vinculantes cuando expresamente así se declare, también es cierto que el artículo 6 del Código Procesal Constitucional establece que lo señalado por este órgano constitucional constituye criterio interpretativo de principios y preceptos, como en este caso sería la inhabilitación política. En tal sentido, invocar el fundamento 20 de esta sentencia no sería un error de jure, tal como plantea la defensa, sino más bien el juez habría actuado en consonancia con la norma procesal constitucional que estamos señalando. Eso es por un lado. Por otro lado, también debe tenerse en cuenta lo que se indica tanto en los considerandos 10º como 12º. ¿Y a qué me refiero? A que el señor juez invoca, no, así como ha señalado la defensa,
extensivamente la sentencia del TC, o sea, la invoca, pero su razón principal es la resolución 94-2023-GNE. ¿Y en qué consiste esta resolución y que obra también en los incidentes? Esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones, que data del 9 de junio del 2023, esto es, que se emitió con posterioridad a la resolución superior que nos ha dado cuenta la defensa. En esta resolución, lo que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones en mérito a un recurso de tacha es que el hoy acusado Martín Vizcarra Cornejo se encuentra impedido de inscribirse como fundador y presidente ejecutivo de la organización política Perú Primero. Y además se indica también en el fundamento 2.10 que debe tenerse en cuenta que estas personas, que están sujetas, ¿no?, inhabilitadas, están prohibidas de fundar o representar a un partido político. En tal sentido, el primer agravio invocado por la defensa carecería de asidero, tanto por lo que el mismo señor juez ha manifestado, ¿no?, que sería la interpretación que ha dado la defensa, como por la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora vamos al segundo agravio. Como segundo agravio plantea ¿no?, la señorita letrada, que la magistrada habría indicado que el imputado Vizcarra Cornejo habría contravenido la inhabilitación impuesta a tener una representación activa. Y dice que esto sería una interpretación errónea del Jurado Nacional de Elecciones. Y para eso diferencia las funciones entre el presidente ejecutivo y presidente honorífico. Al respecto, solo debemos decir, dado el tiempo concedido rápidamente, que en el manual, en el estatuto de esta agrupación política, no se contempla este cargo de presidente honorífico. Solamente el cargo que tenía anteriormente el señor Vizcarra y que el cual está suspendido por esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Y entonces, ¿qué sucede? Es en mérito a esta resolución del jurado que emite la agrupación política un acta de sesión extraordinaria el 23 de junio del 2023, donde se crea un cargo ad hoc. Y tan ad hoc es que incluso algunos errores, ¿no?, que al presidente crean este cargo de presidente honorario, e incluso en el literal D dice encargar al presidente honorario la difusión de los principios, ¿no? Entonces, si es el presidente o no, ¿no? Entonces, lo que está prohibiendo el Jurado Nacional de Elecciones es que tenga una representatividad como lo que estaría planteando en esta situación. Y engarzándolo esto con los viajes que está pretendiendo ahora, ¿no?, a las ciudades de Ancash e Ica. Lo cierto es que existe una medida restrictiva, una autorización que solamente por motivos fundados, y si contamos con una decisión del máximo órgano electoral que considera que no debe tener representatividad, esto es, seguir actuando como lo hacía antes, y anteriormente, en base a su cargo de presidente ejecutivo, que en esa época no estaba suspendido, hacía lo mismo, los mismos viajes que está haciendo ahora. Entonces se trata de alguna manera de burlar esta prohibición del máximo órgano electoral, y eso es lo que incide el órgano jurisdiccional al momento que decide no amparar la solicitud formulada por la defensa. Más aún que si este estatuto puede ser modificado, es cierto, el mismo estatuto señala en el artículo 16 que quién es el único que puede tener, o quién tiene esas facultades, es el Congreso Nacional. Congreso Nacional que no, al menos en los documentos que ha alcanzado la propia defensa, no habría autorizado ninguna modificación de estatuto y solamente contamos este acta que es data después de la decisión que adopta el Jurado Nacional de Elecciones. En tal sentido, y ya existiendo una medida y que no existen motivos justificados, y finalmente, que de acuerdo a lo que hemos solicitado a la Fiscalía Supraprovincial, queremos saber, por un tema de sujeción al proceso, y ya que estamos en una etapa avanzada de control de acusación, si es que se ha presentado adjunto a la solicitud alguna indicación del hospedaje, de las actividades concretas que realizaría tanto en Ancash como en Ica, y nos han señalado mediante oficio 1140-2023 que no, que únicamente se cuenta con lo de la solicitud primigenia, donde solo hay un programa donde se indican las fechas por cada región, ¿no? Y que se van a realizar estas actividades en pro del partido, sin una precisión exacta del lugar en el que va a estar y las actividades concretas que realizará. Por esas consideraciones, señores magistrados superiores, solicitamos que se confirme la apelada. Muy bien, la defensa réplica, y quisiéramos que se refiera pues a la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. La defensa. Señor magistrado, muchas gracias por el uso de la palabra. Si bien es cierto, estamos en la etapa intermedia en el proceso penal. Esta actualmente se encuentra bajo el control formal
y la acusación ha sido devuelta a la Fiscalía para que subsane algunas observaciones que le ha hecho el juzgado de primera instancia. Ahora, mi patrocinado actualmente tiene una medida de comparecencia con restricciones, y esto es porque no tuvo ningún elemento de convicción respecto al peligro de fuga, y está sujeto al proceso y viene cumpliendo todas las reglas que se le ha impuesto la judicatura. Esto es el pago de caución, el control biométrico, cumplir con solicitar al juzgado antes de cualquier viaje. Y ahora, respecto a la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, esto es materia de cuestionamiento en un proceso de amparo que viene siendo tramitado. Y esto porque vulnera la participación política de mi patrocinado, Martín Vizcarra Cornejo. Y él tiene derecho a seguir participando del partido político, ya que la sentencia del Tribunal Constitucional en la cual se ha basado esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones y que también ha sido citada en la resolución de primera instancia, esta solo se refiere a fundar y a representar. En el presente caso, mi patrocinado, para que el partido político Perú Primero sea inscrito, no es parte de los socios fundadores, ni tampoco ocupa el cargo de presidente ejecutivo. Él actualmente está ocupando el cargo de presidente honorífico, y esto ha sido por una decisión del Consejo Ejecutivo Nacional del mismo partido al cual lo considera líder político, y que él, como parte de esa ideología que se está impartiendo en el Partido Perú Primero, es el encargado de transmitir. Y eso es su función. Él no está cumpliendo un rol representativo, legal o electoralmente ante el Jurado Nacional de Elecciones. Eso lo cumplen los personeros de acuerdo a nuestra norma de la Ley de Organización de Partidos Políticos. Y los personeros son los encargados de representar al partido, ya sea legal o electoralmente. Y es de esa manera de que mi patrocinado no estaría incumpliendo la inhabilitación impuesta, y que de esta manera también la citan y ha sido mal interpretada por la jueza de primera instancia. Entonces, en cuanto a ello, pues nosotros nos ratificamos en los argumentos ya esgrimidos, y además señalamos de que mi patrocinado, además de tener derecho a la participación política, participación ciudadana, tiene derecho también a la libertad de expresión y a la asociación. Y es parte de ello también este motivo de impugnación. Por ello solicitamos que se revoque la resolución venida en grado a fin de que lo permitan viajar a las regiones de Ancash e Ica, toda vez de que tampoco se ha presentado ningún elemento de convicción que acredite que exista algún peligro de fuga. Muchas gracias. Duplica brevemente. Sí, señor presidente. Bueno, ha señalado la defensa en esta réplica de que ha venido cumpliendo las reglas, las restricciones. Al respecto debemos señalar que es simplemente el cumplimiento de un mandato judicial, y que la única consecuencia es que no agravaría su conducta. Esto es, que la Fiscalía no podría pretender una medida más gravosa en cuanto no haya un nuevo elemento que desvirtúe, ¿no? Y por otro lado, debemos señalar que reafirmarnos en eso, existe una decisión emitida por el máximo órgano electoral que no ha sido revocada. Si ya la defensa considera, ¿no?, o discrepa con ello, obviamente en otro sentido, ¿no?, la defensa extrapenal, va a hacer valer su derecho a las vías que correspondan. Pero hasta la fecha tenemos una resolución electoral donde indica que no puede tener esta representatividad. Y entendiéndose representatividad como en un sentido activo, como ha señalado el órgano jurisdiccional, no una representación activa. Porque está bien, dice, no es presidente honorífico, pero en la práctica está realizando las mismas actividades para las cuales pidió autorización en el incidente anterior al que ha dado cuenta.
Incluso la misma defensa, la señorita letrada, ha indicado esta capacidad de liderazgo. Y este liderazgo, esta imagen del partido, es la que se invocó en la audiencia anterior para efectos, entre otros aspectos, de insistir en su pedido de autorización de viaje. Es por esas consideraciones que nosotros señalamos. Coincidimos con el órgano jurisdiccional en el sentido de que no se estaría cumpliendo o se estaría de alguna manera buscando una vía para no cumplir esta decisión del máximo órgano electoral, y simplemente ratificarnos en lo que ya señalamos, que tampoco tenemos datos específicos de dónde se hospedaría o las actividades específicas y concretas que realizaría en cada uno de estos lugares. Por esas razones nos confirmamos antes de la pelada, ¿no? Se confirma la pelada. Bien, ya se dijo todo, de mi parte ninguna pregunta. Doctora Feliz, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor. Doctora Magallanes. Sí, doctor, brevemente a la defensa. Como lo ha señalado la señorita fiscal, señorita abogada, su patrocinado ciertamente obtuvo autorizaciones de viaje porque alegaba su derecho a la participación política y como presidente del partido, pero todo eso ahora ha sido cambiado. Entonces, ¿en calidad de qué va a ir a hacer esas visitas? Porque de lo que le he entendido parecería que estaría cumpliendo la misma función, ¿no?, de representatividad del partido. ¿Qué función cumple? ¿Qué va? ¿En calidad de qué va? Muchas gracias, señora magistrada, por su pregunta. Para precisarles que él, como presidente honorario del Partido Perú Primero, tiene la función de ser vocero de dicho partido. Entonces, en calidad de ello, es que va a participar, se está pretendiendo participar de estos viajes para las regiones de Ancash y de Ica, como vocero. Se va a representar como vocero. Gracias. Eso sería todo de mi parte, señor presidente. Gracias. A ver, señor Vizcarra, tiene derecho a dirigirse al tribunal, 2 minutos. Señor magistrado, un saludo también a la señora magistrada y a la señora representante del Ministerio Público. Mire, los hechos son absolutamente claros y concretos. Efectivamente, yo en abril del año 2021 he sido inhabilitado por el Congreso de la República con sustento y el argumento del artículo 100 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Constitución que ustedes conocen obviamente más que yo, por su condición de letrados. Y el artículo 100 es específico, señores magistrados, dice para ejercer función pública. Esa es la inhabilitación a la cual yo estoy sufriendo una inhabilitación. Sin embargo, por extensión están aplicando un artículo que nadie lo ha aplicado contra mí. Nadie ha hecho referencia, es el artículo 33. Y el artículo 33 dice así claramente, es la pérdida de la ciudadanía. Yo no he perdido ciudadanía, porque dice que si se pierde la ciudadanía por resolución judicial de interdicción, no tengo resolución judicial de interdicción. Por sentencia de pena privativa de libertad, no tengo pena privativa de libertad, y por sentencia con inhabilitación de derechos políticos, no tengo esa inhabilitación de derechos políticos. Mi inhabilitación para ejercer cargo público fue emitida, decidida en abril del año 2021. Después de eso, yo he votado en las elecciones para segunda vuelta en junio del año 2021. O sea, tenía ciudadanía vigente. He votado para las elecciones municipales y regionales en octubre del 2022. Si usted, señor magistrado, ingresa al registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones ahora y pone mi DNI 044-1241-7, dice que tengo ahora afiliación válida al Partido Perú Primero. O sea, tengo afiliación. Además, yo en más de 10 oportunidades he viajado a diferentes regiones del Perú llevando la ideología, el mensaje del Partido Perú Primero, porque obviamente soy uno de sus líderes. Y como la propia Poder Judicial lo ha dicho, el liderazgo no se puede delegar. Yo ya, si lo único que ha determinado, que hemos apelado, pero que ha determinado el Jurado Nacional de Elecciones, quitarme mi condición de presidente, pero no de afiliado, no de militante. Y como tal, tampoco me quita mi condición de ciudadano. Entonces están haciendo una extensión que no puedo hacer política, pero si estoy haciendo política en Lima donde yo resido, hago función política. ¿Y por qué no puedo hacerla en provincias? Porque esa discriminación de no poder hacer en provincias, cuando ya
su juzgado ya me ha permitido ir en varias oportunidades, he ido, he retornado y he hecho mi informe de viaje detallado de todo lo que he hecho. Entonces, lo único que le pido es que, si bien para mí ha sido un abuso el hecho que me inhabiliten para el ejercicio de cargo público, pero lo acepto, no me quiten más derechos, no me quiten derechos ciudadanos, derechos de ejercer política, el derecho a libertad de expresión, el derecho de tener una ideología y manifestarla, delegado por un partido político que me dice que yo sea su vocero. Entonces, esto no va a incrementar ningún riesgo de fuga ni nada, porque ya lo he hecho en otras oportunidades y he regresado y hemos reportado absolutamente todo. Así que yo le pido, por favor, señores magistrados, de que meritúen nuestra apelación para poder no perder mis derechos que están establecidos en la ley y la Constitución. Muchas gracias. Muy bien, ha sido escuchado, señor Vizcarra. Con esto vamos por cerrar el debate en este incidente. El colegiado pasa de hora y tomar la decisión, la misma que va a ser puesta en conocimiento de las partes en sus casillas electrónicas. Bien, hemos concluido. Buenas tardes con todos. Buenas tardes a todos. tardes. Buenas tardes.